Hola y bienvenidos a la séptima semana de este programa de aceleración de tu startup. Ya sabes, el objetivo es ayudarte a diseñar y a validar tu modelo de negocio para hacer dinero con el producto o servicio que tienes en la cabeza. Y todo como si estuvieras viviendo en una aceleradora. Esta semana es una semana muy importante porque acuérdate, hemos pasado ya el Problem Solution Fit, el encaje problema-solución. Y ahora vamos a empezar a trabajar el encaje producto-mercado. Y déjame un poco que te lo ponga en el contexto de un lienzo de modelos de negocio, ¿te acuerdas, no? Nuestros 9 bloques que describían el modelo de negocio. Empezamos básicamente por entender el problema del cliente. Una vez que entendimos el problema del cliente y que tenemos un tamaño de mercado grande para que esa oportunidad fuera interesante, construimos una solución que solucionara ese problema. Lo validamos. Y cuando conseguimos hacer eso, teníamos el enganche producto, problema, solución. Recuerda, habíamos trabajado principalmente en la fase de Customer Discovery, descubrimiento del cliente dentro de la metodología de Customer Development, de desarrollo de cliente de Steve Blank. Así que hemos trabajado en esa fase principalmente el segmento de clientes y la propuesta de valor. ¿Qué bloques vamos a empezar a trabajar en profundidad en el encaje producto-mercado? Principalmente la relación con los clientes. Este bloque lo que describe es cómo vamos a captar, cómo vamos a retener y cómo vamos a hacer crecer a nuestros clientes. Lo veremos en profundidad en esta semana. El siguiente bloque que vamos a validar es el canal de distribución. Es decir, por dónde y cuál va a ser el coste del canal y por dónde vamos a llegar nuestros productos y servicios para entregárselos al cliente. Y por último vamos a validar el modelo de ingresos y la fijación de precios. Aunque en ocasiones estos 3 bloques se van a entremezclar para ir validando uno u otro. Por ejemplo, para validar cómo adquirir al cliente tenemos que poner un precio. Así que tenemos que ir improvisando y mezclando cosas. No te preocupes. Esta semana y las 2 siguientes vamos a trabajarla principalmente en validar cómo vamos a captar clientes, qué canal vamos a utilizar y cómo vamos a monetizar nuestra propuesta de valor. Cuando consigamos estas 3 cosas y sepamos cómo vender, entonces tendremos el enganche producto-mercado. Un momento increíble en la startup. Es un momento en el cual no solo sabemos hacer dinero, sino además sabemos cuál es el problema del cliente, cómo es nuestro cliente y cómo vamos a hacer este dinero. Lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a mover nuestra máquina de hacer dinero. Lo que tenemos que hacer es escalarlo. Así que, bueno, una vez que lo has visto, esta fase básicamente es lo que se denomina dentro del proceso de Customer Development, desarrollo de cliente, se denomina Customer Validation, validación del cliente. ¿Y cuál es la filosofía de este momento, ¿no? De esta fase de validación del cliente? La filosofía es vender. Ahora sí, igual que antes te dije, no te centres en vender, céntrate en encontrar un problema y saber que somos capaces de solucionarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es aprender a vender, cosa que no sabemos. Y te voy a poner una serie de, digamos, premisas o filosofía que tiene que ocurrir en la fase de validación de cliente. La primera es que no vamos a vender a todo el mundo, no para empezar. Vamos a vender a nuestros primeros pioneros, a nuestros primeros evangelistas, a nuestros primeros clientes que adoptan el producto tal y como es. No lo tenemos acabado, acuérdate, estamos en mejora constante. Y por cierto, en esta semana tendremos otra clase en más profundidad con respecto al concepto de mínimo producto viable de alta fidelidad. Acuérdate que hablamos semanas anteriores del concepto de mínimo producto viable de baja fidelidad. Ahora, en el de alta fidelidad tiene que haber funcionalidades y tenemos que empezar a tener cosas. Nuestro servicio tiene que ser operativo, el producto tiene que empezar a funcionar, aunque sea muy básico, aunque sea lo mínimo, pero tiene que dar un valor, entregar un valor al cliente. ¿Por qué? Porque vamos a vender y vamos a aprender a vender a estos primeros early evangelists, primeros evangelistas que van a conocer nuestro producto. Hablaré de ellos en una clase más adelante. También una cosa muy importante en esta fase es que tenemos que diseñar nuestra hoja de ruta de ventas. Es decir, tenemos que aprender a diseñar nuestro proceso de venta, cosa que no sabemos. ¿Y en qué acabará esa hoja de venta? Acabará siendo un pipeline. Es decir, básicamente va a ser nuestra hoja de revisión de ventas que semanalmente, quincenalmente o mensualmente, como lo quieras hacer, tendrás que revisar para ver cómo van las ventas. Pero no te pongas a vender sin saber cómo es esta ruta. Tendremos que diseñarla y validarla. Eso es lo que vamos a hacer principalmente esta semana, ¿vale? Además, es muy importante porque esto no te voy a permitir que los contrates ni que buscas una empresa que te haga el marketing. No. Ahora no.
¿Por qué ahora no? Porque en general las compañías o las empresas que vas a contratar están especializadas en ejecutar un proceso de venta conocido, en ejecutar un plan de marketing conocido, no en buscar uno. Tú tienes que buscarlo, tú tienes que decirle a esas empresas cómo tienen que hacer ese fenómeno, porque ellas no lo van a hacer por ti. Así que cuando muchos emprendedores se me ponen delante y me dicen, Néstor, creemos que vamos a utilizar una empresa para vender, o voy a contratar vendedores freelance para empezar a vender, les digo que no lo hagan ahora. Más adelante sí, pero ahora no. Es el fundador, es el CEO, es el emprendedor, el primer vendedor de tu startup. Si tú, fundador, si tú, el que tienes la idea, no eres capaz de cerrar un pedido, nadie lo va a hacer. Nadie. Por muy especialista que sea. Tú tienes que convertirte en el vendedor que no solo vas a diseñar esa hoja de ruta de ventas, sino también tenemos que validarla. Y veremos herramientas para poder hacer esto. Otra cosa que te voy a comentar y que también es muy importante en esta semana, es las velocidades. Es decir, no es igual de rápido cerrar un pedido en una empresa de telecomunicaciones que está en África que un cliente que nos compró en un retail o en una tienda, lógica, o online. Así que hay diferentes velocidades que vienen básicamente influidas por el canal. Es decir, dependiendo de qué canal estés, por eso ya validaremos en próximas semanas el canal de distribución, dependiendo del canal que elijas, tendrás diferentes velocidades para cerrar tus pedidos. Y dímelo a mí, que yo tengo una startup de Smart Cities y que vendo a la administración pública. Lentísimo el canal de venta de la administración pública para cerrar un pedido, como te puedes imaginar. Bueno, te he repetido que no vas a vender a todo el mundo, vas a vender solo a unos cuantos evangelistas. Hablaremos de la curva de innovación o curva de adaptación de la innovación y veremos por qué es importante centrarse solo en unos cuantos clientes. Sobre todo cuando empieces a validar tu hoja de ruta de ventas, ¿no? Esto es lo más importante, porque muchos emprendedores se gastan todo el dinero ahora y ahora no es momento de gastarnos todo el dinero. Seguimos sin entender ¿cómo vamos a hacer dinero? Seguimos sin saber o tener el encaje producto-mercado. Así que seguimos siendo bootstrappers. Es decir, seguimos intentando ser muy eficientes, ahorrar mucho dinero, fallar barato, fallar rápido y aprender mucho durante el proceso. El objetivo básicamente es entender que ahora lo que quiero es validar este encaje producto-mercado. Así que céntrate en no gastarte mucho dinero. Veo startups que mueren en este momento. ¿Sabes por qué? Porque lo que hacen es, bueno, he encontrado un buen problema, mi producto se lo soluciona, vamos a vender esto como locos. Y entonces se dedican a quemar dinero en campañas de marketing sin saber cuál es el mejor canal para hacerlo, cómo se comporta su cliente cuando está adquiriendo el producto, cómo es su funnel de conversión, cuáles son sus métricas, qué preguntas tiene el cliente con respecto a su producto. Y en el fondo lo que está haciendo es quemar dinero a marchas forzadas, dinero que además tiene poco. Y después lo que suele ocurrir es que tiene pocas ventas. ¿Por qué? No porque el producto sea malo, sino porque no ha aprendido a vender en el segmento de clientes que acaba de descubrir, en la propuesta de valor que tiene, al segmento de clientes por el canal específico y en la forma específica que estos clientes quieren adquirir tus productos. Y esto no es obvio. Y es muy importante que no te dejes influir por vendedores expertos, porque en el fondo lo que está ocurriendo aquí es que no es replicable algo que ya tenemos. Es decir, acuérdate, toda la filosofía, no estamos ejecutando un plan de ventas, estamos buscando, descubriendo, sabiendo cuál es nuestro plan de venta. Hasta que no lo tengamos, no podemos ejecutarlo. Así que si viene un director comercial y se pone a vender como vendía él antes en su otra compañía con muchísimos años de experiencia, lo más probable es que falle. Y además no solo que falle, sino que crees mucha frustración en el equipo y encima te cueste el salario de esta persona. Así que tranquilo. Ya sé que muchos de vosotros no estáis habituados a vender. Ya sé que cuesta vender. Pero las startups no fallan por buenos o por malos productos. Fallan porque no tienen clientes. La clave es saber captar clientes. Y esta semana sí. Esta semana aprenderemos a cómo captar los clientes. Así que empezamos.